Adelante, Daniel. Adelante, Daniel. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta segunda ponencia del cuarto día de nuestro primer Foro Internacional de Inteligencia Artificial en la Universidad de Las Salle Nezahualcóyotl. Antes de comenzar con esta agradable ponencia, me gustaría mencionar algunas recomendaciones importantes generales para asegurar que todos tengamos una experiencia productiva y sin interrupciones durante este evento. Como primer punto, recordemos que es crucial aprovechar al máximo el tiempo que tenemos juntos. Duración está aperturado un espacio de preguntas y reflexiones en los que ustedes podrán ir colocando si tienen en algún momento alguna duda, y al final de la sesión se abrirá un espacio para aclarar cada una de estas. Como segundo punto, en caso de que surja algún problema con la señal de internet, les pedimos de la manera más atenta, tengan paciencia y esperen un momento. Si la situación persiste, recomendamos salir, ya que aquí con la intención de aprender y crecer juntos. Inicia la ponencia titulada Uso de la inteligencia artificial en el e-learning, impartida por la doctora María Esther Cabral Torres, aquí con nosotros presente. Ella es directora ejecutiva de la empresa e-learning Cabral, coordinadora regional global Tech Educator de Paraguay, miembro de la red empresarial Conectamos Paraguay, miembro VIP de Mujeres Líderes de América, miembro acreditado de la Cámara Peruana de Desarrollo y Educación, Programa Educativo Integral avanzado en PIA, y embajadora de Alianzas Internacionales de la Fundación Marcelino Muñoz, México. También es asesora de proyectos e-learning y docente universitaria. Es especialista en entornos virtuales de aprendizaje, calidad y certificación de educación virtual, Mobile Learning, certificación internacional en Fiplet Learning, nivel 1 y 2, y certificación internacional integral global Tech Educator. Sin otro en particular, contamos también con la presencia del maestro Alberto, coordinador de área de educación a distancia. ¿Quiere decir algunas palabras, maestro, antes de iniciar? Sí, claro, gracias, Daniel. Bueno, doctora Esther, para nosotros es un honor contar con su presencia. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y, bueno, por estar en este primer foro internacional de inteligencia artificial de la Universidad La Salle en Nezahualcóyotl. Sin más preámbulo, doctora, pues adelante con su ponencia. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Mario. Añuambare TPM Guaná. Es un abrazo fuerte para ustedes en mi idioma guaraní. Nosotros somos un país bilingüe. Soy paraguaya, vivo en Asunción, Paraguay, y hablamos dos idiomas, español y guaraní, como les decía. Por eso les saludaba y les enviaba un abrazo para ustedes y para todas las personas que nos acompañan en estos días. De verdad maravilloso y qué lindo poder iniciar y ser parte de este primer foro internacional sobre inteligencia artificial, para que podamos de alguna forma colaborar y sobre todo entender la dinámica de cómo se va dando todo este proceso de incorporación de la inteligencia artificial para nosotros, para todos nosotros. Entonces voy a compartir mi presentación con ustedes. Y empezar a hablar un poquito, sobre todo comentarles que esta experiencia que voy a compartir con ustedes está relacionado a un proceso de trabajo y de aprendizaje que me di la oportunidad, porque todos y cada uno de nosotros tenemos que darnos la oportunidad de seguir aprendiendo y entender y apoyar a nuestros estudiantes en esta dinámica soy docente de posgrado y la mayor preocupación creo que está aquí
en qué pasa o de qué manera estamos usando, y aquí en mi caso particular, la idea es compartir con cada uno de ustedes mi experiencia de proceso de enseñanza-aprendizaje con un gran maestro de España con el que siempre me gusta aprender, y por supuesto con otros colegas que ya estuvieron también participando aquí. Fui aprendiendo con ellos y bueno, vamos para romper un poco ese hielo. Estamos todos muy serios, entonces me gustaría, ustedes que está ahí sentado en su casa, tal vez esté solo o sola, pero si está ahí al lado de alguien, yo quiero invitarla a hacer un desafío. Y miren que este desafío es, después usted va a decir, ahora ya sé por qué nos mantenemos siempre jóvenes, bellos, hermosos, cada uno de nosotros. Porque en este desafío que yo les voy a invitar, es que nos mantiene la eterna juventud a través de algo muy importante. Entonces, me gustaría que le pudiera decir a la persona que está a su lado, que lo mire directamente a los ojos y le digas, no tienes la culpa de la cara que tienes. Y lo vas a cerrar, pero sí de la cara que pones. Entonces, ¿qué pasa o qué ocurre? Estoy segura que muchos están ahí riendo, sobre todo de la persona que como yo estoy acá solita, no me puedo reír de la cara del otro, pero es algo que es importantísimo. No importa el nivel en el que trabajemos, no importa la asignatura, la materia o el módulo que estemos desarrollando, siempre nos demos la oportunidad de empezar con una risa, empezar con una sonrisa, de empezar con mucha alegría. Y nosotros que trabajamos muchísimo todo el tema del entorno virtual, no tiene que perderse tampoco eso. Hay muchas herramientas que hoy nos ayudan para hacer, pero yo hoy preferí usar la frase de una compañera de trabajo que me pareció súper simpático cuando hizo la primera vez. Entonces yo digo, no importa, hoy estamos hablando de inteligencia artificial, hablamos de e-learning, pero ¿por qué no también hablar de la importancia de generar empatía y sobre todo generar esa alegría que hace falta a la hora de ir aprendiendo en un proceso de aprendizaje? Entonces ya ahora que ya rompimos el hielo, vamos a la primera pregunta que tengo lista aquí para ustedes. ¿Cómo podemos aplicar la inteligencia artificial al e-learning? Y estoy casi segura, hoy hay muchísimas literaturas, hay muchas, sobre todo artículos y blogs, donde muchos de los colegas que se especializan en este tema también están colaborando con nosotros para tener claro qué es y de qué manera podemos aplicar. No vamos a hablar del concepto de inteligencia artificial, no vamos a hablar de toda esa serie de etapas, pero aquí quiero destacar algunas cuestiones que, por ejemplo, la Universidad Oberta de Cataluña destaca que en este proceso de incorporación de inteligencia artificial dentro de lo que es esta modalidad fantástica que para mí, después de haber participado en el último encuentro del ICD, me pareció que es fundamental empezar a colaborar con mayor fuerza en esta etapa y en este proceso. ¿Y qué es lo primero? Y de hecho nosotros ya hemos hablado y nos pasó a nosotros en ese evento, porque hablar inglés y de acuerdo al contexto en el que vivimos y al lugar donde estamos, no siempre nos comprendemos. Entonces, la inteligencia artificial constituye una herramienta hoy muy interesante justamente para ir desmantelando esas barreras lingüísticas que tenemos. Van apareciendo herramientas que nos van a ir apoyando a nosotros, y hay uno que se destaca entre los miles que ya tenemos disponibles, y hay que aclarar y siempre estar atentos en esto, de que puede haber como
presentar ciertas fallas, porque acuérdense que nosotros somos al final los creadores de estas herramientas y nosotros somos los instructores de cada uno de ellos. Y me refiero al Eigen, si lo escribimos con las letras correctas, H-E-Y-G-E-N, es una herramienta que nos permite hoy traducir videos a cualquier idioma manteniendo el acento de la persona. Hace poquito y hace unos días, y le preguntaba a mi hijo porque él es muy investigador en todo lo relacionado al deporte, y encontré un video donde Messi hablaba en inglés, con un inglés tan natural, pero con su mismo tono de voz, y que uno dice, pero ¿en qué momento aprendió si él siempre se negó a aprender el inglés? Y justamente la inteligencia artificial hace eso. Tenemos la posibilidad y las herramientas que hoy puede hacer eso, y tenemos que empezar a trabajar, uno, para que nos permita a nosotros poder enriquecer nuestra propuesta, pero también para trabajar la parte ética con nuestros estudiantes. Hoy el compañero Hugo en la sesión anterior nos hablaba de los diferentes documentos y propuestas de trabajo ético, pero así también de qué manera, cómo se está promoviendo el uso inadecuado, por llamarlo de alguna forma, de las herramientas, es decir, para se vea la educación como aprobar materias o aprobar ciertos módulos, aprobar ciertas asignaturas, y no se le da preferencia al aprendizaje. Pero por otro lado, también dentro de este proceso, nosotros, o por lo menos en Paraguay y en muchos países, todavía hay como brechas digitales, pero de todas maneras igual estamos ya dentro de un mundo bastante conectado, y ese mundo conectado y educativo, y ahí está la participación de la inteligencia artificial, que hoy, por ejemplo, no solamente se limita a traducirnos textos, sino que también va a poder, con la práctica y con todos los avances que se hace cada día, por ejemplo, adoptar la voz y el tono de cada uno de nosotros, ¿sí? Del instructor, sobre todo respetando la cultura y el contexto y el acento local, porque ese es uno de los puntos que, por lo menos en mi experiencia, reclama, por ejemplo, un paraguayo cuando le colocas un video con una persona que habla en un español de Colombia o en un español de México. Uno percibe y es como que no se siente identificado. Entonces hoy, a través de estas herramientas, nosotros hoy podemos hacernos más propio, más contextual, más local. Lógicamente en una de las herramientas que yo usé para poder crear el curso, para poder, dentro del mismo proceso de aprendizaje que le comentaba anteriormente, yo creé con mi propia voz, pero habrá otras herramientas que nos permitan agregarlo y darle el contexto y ese acento del idioma del español de Paraguay, del español de Argentina, y así sucesivamente. También hay otro punto importante en estos tiempos, y que como educadores nosotros hablamos de una democratización de la educación. Y por supuesto, ese es el gran sueño de muchos. De hecho, todas las diferentes plataformas, los diferentes cursos abiertos en línea, gratuitas que tenemos, han sido importantísimos hoy para mucha gente, para poder capacitarse, para poder desarrollar ciertas habilidades y sobre todo poder elegir de acuerdo al interés que tiene. Entonces, hoy con esta incorporación lo que va a hacer también es aumentar esas posibilidades, porque no importa la ubicación geográfica en el que estemos o nuestro idioma. Nosotros tendríamos como paraguayos, por ejemplo, el gran desafío de poder instruir
a una herramienta de inteligencia artificial para que nos apoye con nuestro idioma guaraní, que es una gran oportunidad que hoy tenemos para poder también promover esa identidad que nos hace diferente como paraguayos y del que personalmente me siento muy orgullosa, ¿verdad? De poder tener 2 idiomas oficiales que hoy nos distinguen, 2 escudos en nuestra bandera, 2 regiones naturales, o sea, son identidades que nos hacen, pero sin embargo hay que también pensar que hoy nosotros como facilitadores de proceso y como especialistas en e-learning rompemos esas barreras geográficas, rompemos esa ciudadanía única de identidad solamente de paraguayos o de paraguayas en mi caso, sino proyectarnos como ciudadanos para el mundo, porque hoy, como habrán escuchado, yo trabajo para México, he hecho trabajos para Panamá, he realizado trabajos para Colombia, y uno tiene y va abriéndose caminos gracias a estas oportunidades que uno tiene de los entornos de aprendizaje, como también los entornos de aprendizajes laborales que hoy se nos presentan. También es importante que toda esta historia de la inteligencia artificial nos va a ir permitiendo también superar los límites culturales y sobre todo entender la esencia o lo esencial de esa cultura y poder respetarlo, pero también poder entenderlo desde lo que es el contexto en el que se da, esos matices culturales que se dan en cada país e incluso en cada región, porque ustedes, si nos movemos, por ejemplo, en el caso de México, de un estado a otro, uno encuentra diferencias significativas y sí siguen siendo mexicanos. Entonces, ahí está un poco la riqueza y hoy nos puede la inteligencia artificial ayudarnos en ese sentido. Ahora bien, ¿cuándo y de qué manera yo lo trabajé? Porque esto es algo que hice en forma práctica antes de compartir con ustedes. ¿Cuáles son los pasos previos que, lógicamente, algunas de las recomendaciones que yo les quiero dar o les quiero dejar en esta parte? Una propuesta en entornos virtuales o un e-learning hoy no puede ser concebido con un modelo que no esté pensado a partir de un diseño instruccional. Esa experiencia de aprendizaje, esa ruta que tenemos que construir y de qué manera lo vamos a construir. Es un análisis y para eso tenemos que empezar a trabajar como equipo académico, como equipo de expertos y donde todos y cada uno empezamos a pensar. Entonces, una vez que definimos ese modelo o ese diseño instruccional, por supuesto empezamos la planificación de ese curso. En mi caso empecé y todo se hizo, todo el completito, el proceso lo hice a través de herramientas que el docente, en este caso el facilitador de ese proceso, nos fue dando alternativas y uno iba tomando el que más le convencía. Y en este caso dimos mucho uso al ChatGPT, del que hemos hablado y que creo que muchos de nosotros ya tienen bastante experiencia. Sin embargo, hay otras personas que aún no logra utilizarlo efectivamente. Selección de las herramientas, como les decía, hay hoy y cada día aparecen nuevas herramientas y es súper importante analizar y ver las características, las potencialidades y sobre todo también ver que yo no me empiece a sindicar porque me están diciendo que me va a producir una solución, porque hay una cuestión súper importante también, compañeras y compañeros que me escuchan. Nosotros aún tenemos que tener mucho cuidado también con nuestra reputación y esta parte de la seguridad digital que hace a nuestro día a día.
que también tenemos que tener ese cuidado a la hora de seleccionar esas herramientas. Entonces, ver qué características tiene, qué empresa está detrás de eso, fijarnos muy bien y no caer en respuestas o en soluciones que nos van a dar, pero en realidad no lo estamos analizando a partir de los riesgos que puede significar también para nosotros. Trabajamos, en mi caso he trabajado los prompts para cada paso. Sin embargo, es importante recordarles a ustedes que hoy, así como existen atajos para el teclado, atajos para las búsquedas en Internet, también existen hoy prompts ya existentes en páginas, en lugares de donde muchos especialistas están colaborando. Entonces podemos hablar de una curación de prompts, de los prompts existentes. Entonces tomamos, de hecho, yo tengo unas propuestas de prompt que les voy a ir mencionando, que puede permitirles a ustedes empezar a construir cosas o, por ejemplo, construir su propio proceso de cursos para su entorno virtual. Entonces, estos son como los pasos básicos que yo seguí a la hora de trabajar. Ahora bien, vamos a ir viendo otra vez detalle por detalle, pero antes recordarles que van a aparecer como una de estas que a mí me gustó mucho cuando apareció por primera vez, que nos habla de las hojas de trucos del ChatGPT, por ejemplo. Es decir, hoy muchos se van especializando en tal o cual herramienta y van creando cosas muy interesantes para nosotros, y que para que nosotros, sobre todo los facilitadores de proceso, es importante que entendamos adecuadamente a fin de guiar a nuestros estudiantes que tienen no solo menos conocimientos que nosotros, sino porque ellos buscan soluciones a veces sin mucho análisis. Y nosotros tenemos que ayudarles y explicarles los alcances y también los riesgos a la hora de seleccionar tal o cual herramienta y sus limitaciones. Entonces, fíjense acá, este era un material que, por ejemplo, nos menciona los estilos de escritura de lo que nosotros le podemos decir, y en una de las propuestas de creación de contenidos de curso, y tenemos, por ejemplo, un texto muy técnico, un poco aburrido, yo puedo pedirle a ChatGPT, por ejemplo, a partir de un prompt, que le dé ese toque más emotivo, más emocional a la hora de hacer una redacción y generar esa empatía, esa cercanía para el lector de nuestra temática que estamos desarrollando. Entonces, acá habla de un estilo formal, persuasivo, descriptivo, informal, cercano, emotivo. Lo bueno, irónico. Y de todas maneras, cuando habrán ustedes hecho su práctica o su prueba, también hay como ciertos prompts que va rechazando, por suerte en este caso, para que también nosotros podamos entender que hay que ser siempre en el marco del respeto. Los tipos de comandos, predictivos, feedback, escenarios, instrucciones, opiniones, explicaciones. También aquí nos habla de una estructura de comando, ¿sí? Por ejemplo, RTF de rol, tarea, formato, CTF, contexto, tarea, formato, CRTT, que es contexto, rol, tarea, tono, y ERTF, por ejemplo, que es ejemplo, rol, tarea, formato. Las estructuras que habla de Megapron, de la cadena de Pron, y nos va explicando un poco de cada uno. También las extensiones para el caso de Chrome. Aquí nos plantea algunas opciones, técnicas para comando, y así sucesivamente. Van apareciendo, de hecho hay muchísimas hoy otras herramientas que vamos a ir viendo y encontrando, pero como les digo, hagamos y nos demos el tiempo de analizar y sobre todo de probar antes de compartir con nuestros estudiantes y así explicarle el alcance. ¿Qué cosas nosotros consideramos a la hora de crear prompt? Y puede haber muchas otras recomendaciones hoy día.
a partir de la experiencia de cada uno, cómo vamos pasando eso, porque lo hacemos de acuerdo a nuestro requerimiento y nuestras necesidades. En primer lugar, una claridad y una precisión. A mí personalmente me ha funcionado mucho el empezar y diciéndole, por ejemplo, a ChatGPT que asuma un rol de experto en el tema que vamos desarrollando. En mi caso, el curso que diseñé estaba direccionado o pensado a inteligencia artificial para novatos. Entonces, yo le decía que asuma el rol de experto en inteligencia artificial para novatos y empezar a hacer el pedido específico. Y ahí va con la segunda característica, la especificidad. O sea, cuanto más genérico yo le plantee, o sea, los resultados son menos alentadores o no llega a lo que nosotros queremos. Entonces, ser lo más específico posible, no importa que el PRONE sea más ampliado, pero sí poder decirle, explicarle también hacia dónde, qué dirección o enfoque queremos en ese prompt. Y por supuesto, en mi caso, yo les cuento que hoy para poder crear los cuestionarios para Moodle, a partir del ejemplo, a partir del código, uno puede llevar a ChatGPT y explicarle, pedirle, por ejemplo, crear 5 o 10 vocablos, pero siguiendo el ejemplo, y uno le pega el código y le trae con esas características para que uno pueda llevar directamente e integrar al Moodle sin que tenga que hacer el esfuerzo de copiar o pegar o ajustar de nuevo. Entonces ya te trae con el formato. Uno lleva ya con un bloc de notas. Hay diferentes formatos que te va explicando en el mismo Moodle, te va explicando, y uno sigue esas orientaciones. Lo mismo en el prompt le colocamos a ChatGPT, lo hace. También he creado o he trabajado el tema de cuestionarios formatos Aiken para Moodle. Ha presentado algunos que otros errores, pero una vez que uno lo plantea, le explica, le pone los ejemplos, funciona, y son mínimos los detalles que uno termina corrigiendo a la hora de crear esos cuestionarios, ¿verdad? Por supuesto, también podemos colocar ya el texto de referencia a partir del cual va a ir generando esos cuestionarios, que eso facilita mucho, y no inventarlo desde su base de datos. Tono y estilo, sugerencias de tópicos, aclaraciones y cierre y continuación. Entonces, sabemos que es un diálogo que se genera a través de ese chat, y uno puede ir profundizando. Por ejemplo, hay un prompt que tengo acá anotado justamente. Dice, desarrolla un esquema para un curso de e-learning sobre inteligencia artificial para novatos, para jóvenes de 15 años que cumpla con los objetivos. Y ahí le colocas los objetivos, o que le pidas directamente los objetivos. Y luego, si no es de tu agrado los objetivos que te plantea o la propuesta de esquemas para el curso, pues le dices, profundiza sobre eso o describe con más detalle tal o cual punto. Entonces eso nos permite a nosotros ir trabajando y mejorando. Funciona muchísimo y muy bien a la hora de empezar a crear. Y les digo, a mí me llevó como un día y medio poder crear y completar con todos los requerimientos que el profesor nos indicó hacer un curso, y eso a veces nos lleva muchísimo más tiempo. Ahora bien, qué nivel y qué profundidad depende ya de lo que uno pretende, pero sí hay que ir trabajando. Hablábamos al comienzo del modelo de diseño instruccional, y acuérdense, por mencionar los tres, y el que más trabajamos o hemos trabajado en la universidad, por lo menos, que es el modelo de diseño instruccional, modelo ADI.
cómo el profesor nos da la posibilidad de elegir cualquiera de ellos. Es más, nos dio otro modelo de diseño instruccional propio de la institución donde estudiamos, pero en mi caso particular opté por ADI en este desarrollo, y estas fueron las 3 herramientas que estuve usando para poder trabajar el proceso, y sobre todo no porque no sirva una u otra, sino también para poder ver las comparativas y cómo se pueden ir dando los resultados de los prompts en base a las herramientas y los resultados que queremos tener en base a eso. ¿Qué herramientas usé en mi caso para crear las imágenes? Canva tiene como que cierta calidad y características, por lo menos en el tiempo que yo estuve haciendo esta experiencia, no fueron así tan geniales, por decir así. Hoy está muchísimo mejor. ClipDraw para hoy nosotros no necesitamos, o sea, si quiero sacar el fondo, no tengo que recurrir a mi diseñador gráfico, yo lo puedo hacer de manera sencilla, rápida, espontánea, y quitarle los colores, quitarle ciertos detalles que no me gustan. Y aquí otras alternativas que también tenemos a la hora de crear esas imágenes, porque sabemos que también es súper importante apoyar los materiales de lectura, los espacios en los libros digitales, todo eso acompañado siempre de una imagen ayuda muchísimo. ¿Qué más? ¿Qué herramientas puedo usar para crear las presentaciones? La herramienta que en mi caso particular lo hice fue Gamma, que les quiero mostrar cómo, por ejemplo, uno puede hacer. Tal vez ya conozcan algunos, pero sí, atendiendo que tengo un poquito de tiempo todavía, voy a dejar de presentar y mostrarle un poquito eso. Aquí tengo preparado. ¿Se acuerdan que yo les decía que yo trabajé inteligencia artificial, un curso sobre inteligencia artificial para novatos? Aquí tenemos las 3 opciones de poder elegir presentación, documento o página web. Y aquí dice algunas que otras alternativas que nos da, pero yo le voy a pedir una presentación sobre inteligencia artificial para novatos. Fíjense, hasta 100 caracteres puede tener nuestro prompt. Y luego le damos, y aquí te da las posibles, o sea, los ítems o los tópicos que nos va a permitir conocer de qué va a desarrollar. Entonces, si no me gusta, entonces le puedo decir volver a intentarlo. Y ahí me va a dar de nuevo las opciones. Entonces, si ya estoy de acuerdo con eso, le voy a dar continuar. El siguiente paso es elegir el diseño, o le puedo decir, por ejemplo, que me sorprenda, y le voy a dar continuar. Y ahí va trabajando la presentación. Ustedes se imaginan en otro tiempo, y las personas que vamos trabajando, en mi caso inicié todo el proceso de trabajo en entornos virtuales del 2008, cuando empezaba Dokeos, antes de Moodle. Empezamos a usar las redes sociales como espacio de trabajo. Y hoy pensar que puedo tener una presentación prácticamente en 2-3 clips, y ahí yo tengo la opción de poder compartir, poder exportar e insertar. O sea, eso puedo llevar a mi plataforma, al Moodle, pero lógicamente siempre es importante revisar y verificar que porque yo también puedo modificar el texto, ¿sí?
Puedo ir modificando, ajustando y agregando. Acá habla de lo que es la inteligencia artificial, cómo funciona la inteligencia artificial, tipos de inteligencia artificial. Entonces lo que hacemos es verificar aplicaciones prácticas de inteligencia artificial, verificar que todo esté correcto, hacer la referencia con otras fuentes y luego lo llevo al plano de mi curso, ¿sí? Y aquí aprovecho también, ya que estoy mostrando, les muestro el video que había trabajado. No lo puse así como para mostrar el proceso por cuestión de tiempo. Inteligencia artificial para novatos en Lumen 5. Y en este caso está la presentación que yo creé el prompt. Para esta presentación creé con un prompt a través de ChatGPT. Luego lo llevé a esta herramienta y le puse la voz de María Esther, ¿sí? Tiene una duración de 38 segundos porque es la presentación del curso. Bueno, ahora volvamos a nuestra presentación. Así como les mostré, tenemos Gamma, luego tenemos Tome también, que es otra, también puedo trabajar con Canva la presentación, Magic Slide, que es otra herramienta que probé, pero si ustedes me preguntan a mí con cuál María Esther se queda con Gamma. Esa es la que más me agrada a mí desde el estilo y diseño que plantea, pero yo les invito a que ustedes prueben, experimenten y sobre todo dejen experimentar. Si trabajan ya en educación superior, dejen que los estudiantes les sorprenda. O sea, no les limiten a cierta herramienta solamente, sino denle la libertad de poder elegir. Cuando hablamos de herramientas para usar y crear los videos, sabemos hoy, y sobre todo cuando adoptamos un modelo de aprendizaje, en el caso de Flip Learning o Flip Classroom, sabemos que los videos son las herramientas más importantes, y hoy el e-learning sin video creo que no tendría ningún sentido, pero sobre todo en videos muy cortos, videos muy contundentes, donde podamos comunicar y atrapar la atención del estudiante sobre aquellos aspectos que hacen a la magia de la propuesta formativa. Algunos tenemos desafíos mucho más importantes, sobre todo en la parte práctica. En mi caso, cuando trabajamos con los docentes o los estudiantes el desarrollo de habilidades digitales, ahí es donde también le ponemos al desafío a ellos para poder construir. En mi caso, para todos los videos que incluí en el curso, trabajé con ChatGPT el prompt con la propuesta de que me cree un guión para poder luego llevarlo a la herramienta, ¿verdad? También en este caso, y que recomiendo yo, que además de tu video pongas en formato audio. También tenemos herramientas que nos permita tener solo en formato audio y llevarlo y darle las alternativas, tanto en texto, en audio o en video, para poder ir respetando esas diferencias individuales que pueden tener nuestros usuarios y nuestros estudiantes. En esta experiencia, como les decía yo trabajamos con el LMS Moodle o Moodle, como lo llaman o como le quieran llamar, Moodle, como dicen algunos. Es el LMS que yo trabajé, que yo usé para crear el curso, ChatGPT, y en algunos casos para algunas actividades interactivas que trabajamos H5P. ¿Cuáles son los usos frecuentes? Y con eso voy a ir cerrando para poder dar espacio a las preguntas. ¿Cuáles son los usos más frecuentes que para mí, por lo menos hasta hoy, ha sido importante, y creo que vamos a ir sorprendiéndonos con más integraciones? Por un lado,
la posibilidad de analizar esos datos de nuestros estudiantes, de nuestros resultados de evaluaciones, y quitarnos quitar ese tiempo para darle un mayor valor, por ejemplo, a la retroalimentación. Si bien sabemos que hoy uno de los aspectos que mencionó en esta parte también es la capacidad que tiene estas integraciones o asistentes virtuales de hacer feedback para nuestros estudiantes, pero nosotros tenemos que darle muchísimo valor a ese seguimiento y a ese acompañamiento, porque todos los que tenemos esta experiencia sabemos que ha existido mucha deserción en las propuestas de modalidades de e-learning, porque el estudiante se siente solo o el estudiante no tiene claro algunas cosas, entonces desisten de ese proceso. Entonces, si hay cuestiones administrativas que podamos derivar o usar esta herramienta en favor de nosotros para que podamos nosotros también, a su vez, acompañar más de cerca la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes, perfecto. Y por qué no, vernos y ayudarnos a través de la inteligencia artificial para brindar esas experiencias de aprendizaje personalizado. Porque el reclamo de mucha gente es, si yo tengo 100 estudiantes, ¿cómo hago para trabajar o estar para los 100 efectivamente? ¿Sí? Sin que tenga que recurrir a respuestas generales y no más personalizadas. Y ahí está el apoyo, la importancia de la inteligencia artificial en esta experiencia. Automatizar las tareas administrativas, apoyar el desarrollo de cursos virtuales y recortar los tiempos. Como yo les decía, imagínense cuánto tiempo, sobre todo para los que somos diseñadores instruccionales, cuánto tiempo nos lleva crear un curso, nos ha llevado a crear un curso. Hoy se recorta muchísimo los tiempos, porque en realidad yo personalmente veo como un gran beneficio para el experto, para poder crear y tener ideas mucho más prontas, como para poder hacer el análisis, comparar y hacer la relación con las otras fuentes que nos exige nuestra academia, ¿verdad? Entonces, trabajar con eso, apoyarnos para el desarrollo de nuestros cursos. Y les decía, también los asistentes virtuales que hoy pueden cumplir un rol fundamental del feedback para nuestros estudiantes, que es súper importante e imprescindible para poder mantener a nuestros alumnos realmente concentrados en las propuestas que nosotros estamos haciendo, y sobre todo poder priorizar el aprendizaje antes que la evaluación como tal, a la hora como para aprobar o reprobar, sino que ellos sientan cuánto han avanzado y cuánto les falta para lograr o llegar a la meta. También hoy sabemos la utilización de la inteligencia artificial, de la traducción de diferentes idiomas, tiene sus errores. Eso hace un momento estaba escuchando de los problemas o de las fallas que pueden tener, pero lógicamente el adiestramiento que se va ofreciendo a cada una de las herramientas nos va mostrando que cada vez es menos y que nos sirve muchísimo a nosotros. Como les decía, a través de esas herramientas que les mostré hace rato, generar las imágenes asociadas al texto que queremos usar, a los videos que queremos trabajar y demás, para poder facilitar la comprensión del tema que estamos desarrollando en nuestros cursos. También el asistente, o sea, la inteligencia artificial como asistentes en los foros para poder hacer ese trabajo de acompañamiento y de respuestas a nuestros estudiantes. Aquí voy cerrando. El aprendizaje es una frase que me gusta compartir, y de hecho en mi caso como educador
mi mayor preocupación es que nosotros como facilitadores de proceso, como creadores de contenidos, prioricemos el aprendizaje de nuestros estudiantes y no necesariamente que ellos piensen o estén concentrados en aprobar nuestras asignaturas, nuestras materias o nuestros programas. ¿Por qué hacerles entender a ellos que el aprendizaje es algo que es una decisión personal y que no depende de la modalidad? O sea, hoy decir que uno aprende mejor en una modalidad presencial solamente o en una modalidad virtual solamente, en un e-learning solamente, cometeríamos en un error, porque la decisión y el deseo de aprender está en la persona. Ahora, ¿qué nosotros podemos hacer? Hacer que ese estudiante realmente se sienta atrapado, se sienta con ganas, curioso de poder ingresar. Y ahí está la magia del e-learning, la magia que uno puede crear y generar diferentes experiencias de aprendizaje, diferentes situaciones y sobre todo adaptarlo a las características de los estudiantes, que a veces no se puede en una clase presencial, que en mi caso he llegado a tener estudiantes hasta 100 personas en una sola sala y no es fácil poder llegarlo. En cambio, en un entorno virtual, con una ruta de aprendizaje, con una experiencia y bien planificado y trabajado, lo podemos lograr y hacer que realmente, insisto, se priorice el aprendizaje más que aprobar o reprobar materias en nuestros cursos, ya sean presenciales o virtuales, pero en mi caso hablo de manera particular, y no nos preocupemos también de que los estudiantes van a estar copiando, de que los estudiantes van a estar haciendo plagio, porque también tenemos que empezar a unirnos todos para poder empezar a trabajar el uso ético de estas herramientas. Pero para eso, no solamente María Esther, sino cada uno de nosotros que estamos como comprometidos y amamos la educación de nuestros países y de nuestros estudiantes, y porque hablábamos de ciudadanos del mundo, nos sintamos comprometidos y aportemos, así como se aportan productos que no necesariamente le da como un factor positivo a las herramientas, sino que también nosotros lo podamos contrarrestar con experiencias positivas y sobre todo con el uso ético de esta inteligencia artificial. Me despido de ustedes diciéndoles gracias a Huille. Estos son los datos de contacto míos, las redes sociales en el que me encuentro, y bueno, de esta forma cierro mi participación para darle espacio a ustedes si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Doctora María Esther, muchas gracias por compartir con nosotros parte de su expertise y seguramente de sus investigaciones. Como bien lo menciona, vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Ya aquí en el chat tengo algunas, entonces vamos a comenzar, si le parece bien. Nos pregunta alguien, dice, ¿la plataforma LMS o las plataformas LMS son gratuitas con la IA? Es decir, si las plataformas LMS que son gratuitas son compatibles con la inteligencia artificial. Sí, así es. De hecho, todos los que yo les mostré son todos gratuitos y Moodle es una herramienta o un LMS, bueno, la customización o el servidor no es gratuito, pero sí integrar a las herramientas que yo les mostré es 100% gratuito, ninguno está con pago. Uso otras herramientas, pero no los compartí en esta experiencia porque la idea es promover esos que son gratis para poder hacer realmente poner en práctica lo que estuvimos conversando. Okay, muy bien. Después tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los desafíos más importantes que plantea el uso de la inteligencia artificial en el e-learning? Bueno, de hecho, en pandemia nosotros hemos tenido experiencias no muy positivas
a la hora de, sobre todo, evaluar los resultados de los aprendizajes. Y hoy muchísimo de esos materiales que se promueve a través de TikTok u otros espacios es la manera como el estudiante puede resolver situaciones o hacer tareas utilizando inteligencia artificial, porque en realidad nosotros no nos preocupamos por crear situaciones de aprendizaje que implique un desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo de nuestros estudiantes, si no le pedimos ciertos productos con ciertas características y ya está. Entonces, ¿qué desafíos tenemos nosotros? Y yo, por lo que veo, por mi experiencia, es que no planteemos tareas o actividades que sean posibles exclusivamente resolverlo de manera práctica y fácil a través de una herramienta de inteligencia artificial, sino llevarlo a un... Si yo te planteo hacer por ejemplo, hacer un artículo usando la inteligencia artificial, luego yo te tengo que hacer una actividad relacionada para que te permita a vos demostrar de que es un trabajo hecho por ti. Tengo una anécdota con una estudiante que hizo su trabajo, pero con las preguntas correctas no pudo responder, porque ahí está el secreto y la posibilidad que tenemos los especialistas en los temas de poder hacerle entender que está bien que se haga asistir por la inteligencia artificial, pero yo tengo que tener un as bajo la manga para que el estudiante pueda realmente argumentar, fundamentar y demostrar de que realmente fue un trabajo que tomó de base o de como ideas y que después lo trabajó, lo procesó, lo analizó e hizo suyo ese proceso y ese resultado. Yo creo que eso también tiene que ver, doctora, con el conocimiento, ¿no?, de las características de tu población, de tus estudiantes, para justamente hacer un buen diseño de la estructura, ¿no?, la articulación de cómo cognitivamente va a ir avanzando el estudiante, no solamente cognitivamente, otro tipo de habilidades para justamente alcanzar lo que usted menciona, ¿no?, un producto de aprendizaje como es un artículo, no dar por hecho que el estudiante lo sabe. Totalmente. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Cómo utiliza la IA para mejorar la equidad en el acceso a la educación? Bueno, en mi país, por lo menos, nosotros por cada habitante hay un teléfono. Y también el acceso a Internet, ese ha sido una herramienta fundamental para que el estudiante tenga acceso a ese punto. De hecho, muchas de las herramientas de inteligencia artificial requieren del uso de Internet. Entonces, por lo menos desde mi experiencia, poder trabajar desde un dispositivo móvil ha sido fundamental para que no haya como diferencias. En mi caso particular trabajo mucho a nivel de posgrado, no a nivel de niños o de jóvenes, entonces mi experiencia ha sido positiva porque sí, todos y cada uno cuenta con un dispositivo móvil que me permite, independientemente que cuente con una computadora o una tableta, lo podemos trabajar sin mayores problemas. Entonces, esa es una de las ventajas, por lo menos que para mí desde mi experiencia, sé que no se da en todos los niveles y ni en todos los países. Siempre hay una diferencia importante y sobre todo cuando se trata de niveles más, el caso de estudiantes de primarias o secundarias, que no es igual, ¿verdad? Muy bien, gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta interesante en relación a lo que mencionaba con el pensamiento crítico. ¿Cómo puede la IA ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas bajo el enfoque de la teoría de resolución de problemas? Qué casualidad, o sea, qué interesante la pregunta, porque ¿cuál es el análisis que nos da, o de hecho se ha promovido siempre? Y hay un documento que se publicó en el año 2020 sobre las competencias que hoy nosotros tenemos que desarrollar
tanto los docentes como los estudiantes de cualquier carrera, y que nosotros tendríamos como facilitadores realmente el desafío, porque si yo puedo tener soluciones o tener conceptos, respuestas de conceptos, respuestas hasta de, en algunos casos, pero hay mucho error en este caso de los ejercicios, donde nosotros somos lo que tenemos que empezar a priorizar el desarrollo del uso creativo, del pensamiento creativo, y no tratar de llevarle a la inteligencia artificial, porque ahí podemos empezar a tener problemas, porque ellos siguen ciertos comandos, ciertos prompts como lo conocemos, y ellos hacen a partir de la base de datos que tenemos. Ahora, ¿quién tiene realmente la creatividad? ¿Quién tiene realmente la posibilidad de hacer y marcar la diferencia? Nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr con nuestros estudiantes, que entiendan que el verdadero o la persona inteligente realmente es la persona. Hace poquito hablaba uno de los expertos que más admiro sobre la inteligencia artificial. ¿Por qué hay tanta riqueza aparentemente de las herramientas de inteligencia artificial hoy? Porque simplemente ha tomado todos los conocimientos de lo que se han producido, de lo que han producido estos expertos sobre diferentes temas, y es base de datos. Lo que hace es analizar esos datos y darte las posibles opciones de respuesta. En cambio, nosotros seguimos siendo los verdaderos promotores y desarrolladores y facilitadores del pensamiento crítico realmente. Pero para eso tenemos que estar preparados e ir especializándonos en el tema que más nos agrada, nos gusta, y poder apoyar realmente al estudiante en eso y desafiarlos a ellos y a nosotros mismos para poder hacer la diferencia entre una herramienta y nosotros. Que podemos emocionar, que podemos permitir hacer que ese estudiante tenga ganas. Porque le digo, yo tengo unas clases en posgrado, cada 15 días tenemos nuestras sesiones sincrónicas. Donde yo siento y yo me alegro tanto es cuando ellos dicen, no podemos tener más sesiones sincrónicas para poder discutir o para poder aprender, porque van valorizando también ese feedback que solamente encuentra con el facilitador y no solamente con la respuesta de inteligencia artificial. Ok, es totalmente de acuerdo, doctora, con esto último que mencionó, bueno, lo que menciona en general de la pregunta. Aquí hay otra pregunta un poco técnica, dice, ¿qué código o códigos recomienda para trabajar en LMS con las herramientas? Por ejemplo, Moodle te da ya los códigos para glosarios, te da códigos para, por ejemplo, cuestionarios. Entonces uno toma, y ahora, por ejemplo, hay muchos de mis compañeros, yo no estoy haciendo eso porque no tengo el suficiente tiempo, de crear los prompts basados en códigos. Y a partir de ahí uno, de acuerdo a lo que requiere, va tomando y va aplicando a estas opciones alternativas. En mi caso lo que más uso es ChatGPT y tengo muy buenos resultados. Combinando Moodle, los códigos de Moodle con ChatGPT. Y yo les invito a probar. Entonces van a la página de Moodle, vean los códigos que plantean, los ejemplos de códigos, copian exactamente así y lo llevan. Lógico, le tienen que indicar a ChatGPT asumir el rol de diseñador instruccional. Por ejemplo, si estoy trabajando un curso, asume el rol de diseñador instruccional y plantea el siguiente cuestionario tomando como referencia el siguiente código. Y te va a traer. Es importante también indicarle la cantidad, las características, y si querés que vaya ese concepto con ejemplos, entonces todo eso uno le va especificando, pero él ya traduce ese código en base al prompt que vos le planteas. Muy bien. Una pregunta más. Se relaciona a la pregunta anterior. Yo creo que aquí estaría bien un poco más profundizar. ¿Hay espacio para ser creativos cuando se utilizan las inteligencias artificiales? Yo sí, creo que sí. De hecho, a mí me ha facilitado
para poder concentrarme en lo importante, en este caso, la posibilidad de buscar que haya, por ejemplo, una competencia que yo ya le planteé a mi grupo de estudiantes de esta especialización, competencias sobre los PRON con mejores resultados. Entonces, ¿qué le estás diciendo? O sea, que no solamente obtenemos un resultado, sino también date la oportunidad de poder crear PRON suficientemente completo y con los mejores resultados. Entonces, ahí es donde nosotros le damos la vuelta a la historia y no solo ellos generan cosas, porque acá puede hoy significar tener un PRON súper cool, como dicen los estudiantes, pero también le das la oportunidad de poder entender que la dinámica está en la creación, ¿sí? Es un nivel alto que nosotros necesitamos promover en nuestros estudiantes, aparte de resolver problemas, sean capaces de crear. Y eso es posible hoy en este tiempo en que nosotros estamos. Y claro que sí, se puede, y es más, depende de nosotros. Ok, muy bien, muchas gracias. Una pregunta más, dice, ¿cuáles son los desafíos éticos del uso de la IA en el e-learning? ¿Cómo se relaciona la ética de la tecnología y la política educativa? Doctora, déjeme decirle que esta ha sido una de las preguntas más recurrentes para todos los ponentes, ¿no? La parte humanística, la parte de la ética, y es bastante enriquecedor escuchar varios puntos de vista. Adelante. Bueno, nosotros, o por lo menos desde mi experiencia, yo vengo trabajando un punto para lo que estudié 2 años incluso, porque a veces también te cuestionan que eres especialista en el tema para opinar, ese es lo primero que te cuestionan. Entonces me especialicé en evaluación. Entonces, ¿dónde está y dónde radica la preocupación de la mayoría de los docentes a nivel de, por lo menos en todo lo que he trabajado hasta ahora? Es que el alumno resuelve el cuestionario, el que el alumno resuelve los problemas, el que el alumno resuelve usando o copiando o plagiando o haciendo cosas. Entonces, yo les digo a ellos, ¿cómo vamos nosotros planteando la evaluación? Por lo menos en mi experiencia, y ayer hablaba con mi grupo de estudiantes con respecto a eso. Siempre nos mostraron a la evaluación con un carácter punitivo, con un carácter de aprobar, de reprobar, de lograr lo mínimo, porque al final es eso lo que yo busco. Entonces, nosotros, y creo que nuestro mayor desafío como educadores en el uso ético es entender la dinámica del funcionamiento de estas herramientas y crear experiencias de aprendizaje, que es lo que nosotros realmente buscamos con la evaluación. Convertir la evaluación en una experiencia de aprendizaje, en una dinámica transparente de los procesos donde el estudiante desde el punto cero sabe cuál es el propósito con el que le estás planteando hacer tal o cual actividad, y si tengo que usar rúbricas, si tengo que usar cuestionarios, si tengo que sea algo que sea, se apropien de eso ellos, y que sientan que si yo no aprendo y no soy capaz de aplicar lo que sé en situaciones prácticas de la vida, no voy a ser un profesional que pueda tener espacios laborales hoy, porque el desafío está hoy en eso, compañeras y compañeros. El saber y saber hacer es clave para que María Esther y esta linda señorita Ariana que me acompaña pueda hoy pensar en obtener un espacio laboral y por qué no tener sus propios emprendimientos y romper paradigmas de esa dependencia exclusiva. Entonces, el uso, y yo les invito, yo les pido a los compañeros, cambiemos nuestra forma de pensar con respecto a la evaluación y convirtamos la evaluación como una mejora continua, como un proceso continuo, un proceso de aprendizaje, y hagamos que eso entienda el estudiante con nosotros, y yo sé que nuestra educación puede ser diferente.
Muy bien, muchas gracias, doctora. Le voy a ceder la palabra en este momento al maestro Alberto. Adelante. Doctora, muchas gracias por la exposición que nos trajo el día de hoy. Yo le tengo una pregunta también. Ah, muy bien. Mire, como una persona que ha gestionado durante muchos años proyectos de educación a distancia, de e-learning, ahora me sorprendo con el desarrollo de la inteligencia artificial y usted sabe que una parte fundamental es pues la creación de los contenidos y lo que cuesta crear los contenidos, la parte que es muy tardada, muy costosa, se complica a veces en ocasiones. Ahora me he encontrado, doctora, con al menos 3 herramientas que realizan cursos, a lo mejor son microcursos con cápsulas de aprendizaje, pero que toman varios recursos multimodales como videos de YouTube, texto hecho por los GPTs, imágenes, infografías y demás, que pueden construirnos un curso relativamente, digamos, en 5 minutos, relativamente corto a veces todavía, pero digamos ya de cierta calidad. ¿Usted cree, doctora, que para la parte de e-learning, la inteligencia artificial o este tipo de aplicativos que están generándose en este momento realmente va a cambiar la manera en la que trabajamos el día a día y gestionamos nuestros programas? Definitivamente, de hecho, estoy en un proyecto nuevo de Bootcamp y estamos trabajando una integración muy interesante para que podamos resolver a partir, o sea, la interpretación correcta del código, y es un desafío en el que estoy apasionada porque digo, wow, o sea, nos ha llevado tanto tiempo. Usted, Jorge, que sé que está en este tema hace muchísimo tiempo también, y vamos creciendo y digo, wow, qué gusto poder apoyarnos en herramientas, porque finalmente, ¿qué es lo que queremos? Queremos que la gente aprenda, y sabemos que ahora el consumismo y sobre todo esa prontitud de respuesta que buscan nuestros estudiantes, y no estamos preparados nosotros. En cambio, apoyados por la inteligencia artificial, lo podemos hacer en un par de clics, como les decía. Entonces, Jorge, creo, y así como para los marketeros, porque hoy sabemos que muchos responsables del área de marketing están súper felices porque pueden tomar muchas más empresas hoy, y que le dan el toque mágico a esa promoción. Nosotros también, como creadores de contenido, tenemos grandes aliados que nos va a poder ayudar, y sobre todo a crear esa experiencia diferente para nuestros estudiantes. Así que yo estoy súper feliz, no sé vos. Muchas gracias, doctora. Gracias por su conferencia. Muchas gracias por aceptar la invitación y por poder participar con nosotros. Estamos muy contentos con su conferencia y, bueno, pues tiene las puertas abiertas de esta universidad para poder participar con nosotros siempre y cuando usted lo quiera, en otros proyectos que ojalá podamos compartir. Gracias, con todo gusto. Ustedes saben que cuentan conmigo. A veces estoy en Paraguay o a veces estoy en otras partes del mundo, pero estamos conectados gracias a estos medios. Muchas gracias. Doctora, en nombre de la Universidad La Salle Nezahualcóyotl, le hago entrega de su constancia por haber participado en este primer foro internacional de inteligencia artificial. En un momento se va a mostrar en la pantalla. Aquí está para la doctora María Esther. Qué lindo, qué bonito. Muchísimas gracias, Ariadna. Muy feliz de estar aquí con ustedes y sobre todo formar parte de este grupo que
esperemos que no nos separemos y sigamos construyendo juntos. Por supuesto que sí. Muchas gracias. A ustedes. Gracias.